Red de Profesionales de Seguridad, Riesgo Conectado. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Riesgo Conectado. Para mí es un placer tener al invitado de hoy. En breve les digo quién es y develamos el misterio. En el mundo empresarial, proteger los activos no solo implica trabajar en el diseño de lo que es seguridad electrónica, levantar muros perimetrales, colocar barreras físicas, sino que en muchos casos implica mitigar, descubriendo la verdad detrás de alguna anomalía o detrás de alguna denuncia que nos llega. Es por eso que trabajando puntualmente en lo que son las investigaciones corporativas, queríamos atraer al mejor en esa materia, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la gran mayoría de las personas que va a estar viendo este podcast, van a estar coincidiendo conmigo, que tiene una gran experiencia en resolver casos complejos, que ha trabajado con muchísimos años, no porque sea tan viejo, pero sí con mucha experiencia en investigaciones de todo tipo, desde investigaciones por fraudes financieros, fugas de información, robos menores, cuestiones mayores. Así que sin más introducción, bienvenido Tocayo, es un gran placer tener a Juan Francisco Valverde con nosotros. Tocayo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este foro, a este podcast, a esta conversación, porque la verdad es que al final de cuentas lo que disfrutamos es eso, y hablar de este bello mundo de la seguridad y cada una de las áreas específicas en las que cada uno de nosotros pues queremos aportar un granito de arena. Más bien, gracias a ti por la investigación y pues vamos a darle. Vamos entonces, empezamos un poco con el enfoque metodológico y los pilares. Cuando llega una denuncia, por cualquiera de las formas en que nos llega, a través de la línea de ética, a través de una línea anónima de denuncia que podamos llegar a tener, o que nosotros mismos estemos detectando alguna anomalía y proactivamente iniciemos o querramos iniciar una investigación, el impulso inicial de muchos directivos y de muchos equipos de investigación es apurarse, es ir rápido, es actuar rápido. Sin embargo, como lo hemos hablado en muchos cafés, mi forma de ver las cosas es, primero hay que parar la pelota, porque sabemos que a veces la prisa es enemiga de lo legal o vamos a estar por fuera de compliance. En este sentido, quería preguntarte, ¿cuáles son los 3 pilares metodológicos innegociables que a tu criterio debe tener un investigador? Bueno, 3 pilares innegociables. Bueno, el primero es ser lo más libre de sesgos o parcialidades. Esa parte como investigador yo no la puedo negociar. Si yo tengo principios e integridad, tengo que ser imparcial. Si la persona que voy a investigar o la persona que resulta ir saliendo en un proceso de investigación, yo no soy la persona correcta para hacer esa investigación, debo ser ético y pasársela a un colega. Para mí esa parte libre de sesgos e integridad, honestidad, ética, que van juntos, para mí es el primer pilar que no es negociable. Si yo empiezo a hacer un proceso, a lo mejor, como bien lo dices, llegó una denuncia anónima donde simplemente se nos reporta una situación, pero en el desarrollo de la investigación aparece que es Juan Valverde, un amigo muy cercano de Juan Valverde, la persona involucrada a favor o en contra en un proceso, yo tengo que ser lo suficientemente íntegro para pasarlo. Luego, creo que definitivamente cada investigación debe de cortarse a la medida, cada proceso debe de ser único e independiente, cada proceso debe de sentarnos, revisarlo y poder establecer cuál es el alcance, cuál va a ser el riesgo si este proceso, esta investigación, esta denuncia se comprueba, cuál va a ser el riesgo, cuál va a ser el alcance que va a tener mi empresa o mi departamento en esa investigación. Desde un principio yo debo poder haber hecho ese estudio en cada una de las investigaciones. Y yo creo que la tercera es que debo de respetar el proceso. Mucho de lo que hablamos en los cursos es que las investigaciones sean procesos sistemáticos que se sigan. Si yo me brinco etapas, si yo me brinco procesos, si yo me brinco información por querer hacerlo rápido, por querer hacerlo
para terminar más pronto mi trabajo, para demostrarle a mis jefes de que lo que me mandaron a hacer lo hice más rápido de lo que me pidieron o lo hice dentro del tiempo y me brinco etapas. Eso definitivamente al final de un proceso de investigación nos puede causar, no siempre, pero nos puede causar daños colaterales. Definitivamente eso, yo creo que esas son las 3 áreas que no deberían ser negociables en un proceso de investigación, Tocayo. Súper claro, muchas gracias. Y yendo un poco al último punto, hace muchos años atrás, cuando yo comenzaba mi vida corporativa, vos me dijiste una frase en nuestro primer encuentro, cuando estabas haciendo una primer capacitación en algo que yo pensaba que sabía, y me dijiste, sabés mucho de todo este tema, pero tenés que establecer un método. Así que claramente lo mantenés a esto de los pilares a través del tiempo. Ese método me llevó a mí a poder, con la menor cantidad de cambios posibles, adaptarme a los desafíos modernos, a los nuevos riesgos que van apareciendo. Y acá, hacia ese lado va mi segunda pregunta, ¿no? Con la digitalización de los negocios, el auge del e-commerce a escalas impensadas hace poco tiempo atrás, las metodologías para cometer ilícitos corporativos evolucionaron, ¿sí? La capacidad de inventar nuevas formas de hacer macanas es innumerable. Hoy en día, para vos, ¿cuáles son los riesgos o tipos de fraude más difíciles de investigar y a qué desafíos principales se enfrenta un equipo de investigación? Bueno, yo creo que todos los robos, por sencillos que parezcan, o fraudes, por sencillos que parezcan, son complicados si no sé cómo opera. Si yo no entiendo la operación, si yo no entiendo mi área de desarrollo, cualquier robo, por pequeño que sea, por sencillo que sea, por robo hormiga que sea, si yo no sé cómo opera mi empresa, si yo no sé cómo opera la empresa para la que estoy trabajando, todo se va a hacer difícil. Recordemos los principios, porque alguien nos viene y nos dice lo que está pasando, porque sabe que tarde o temprano nos vamos a dar cuenta, porque sabe que tarde o temprano nuestro trabajo nos va a llevar a encontrar lo que está pasando. Porque alguien nos admite algo malo que ha hecho, porque se da cuenta que pues nosotros sabemos el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Entonces, yo creo que la parte más importante como investigador, y es muy difícil, es tratar de conocer la operación que estoy investigando o la empresa en la que estoy trabajando. Si yo no sé qué es lo que hago, no voy a saber qué es lo que me roban o cómo me lo roban o cómo me generan un fraude. Entonces, esa parte es sumamente importante. Empresas tan grandes como las que sabemos que tenemos ya, gracias a Dios, en América Latina, que tienen distintas áreas, que tienen distintos departamentos. La recomendación es tengan departamentos específicos para cada área, especializados en cada área, fraudes financieros, en fraudes logísticos, en fraudes para los compradores, fraudes para la última milla, para lo que estén trabajando en cada una de sus áreas. Antes era muy sencillo y lo mencionabas de la forma, antes todos estábamos debajo de un techo y la gente venía y compraba y la gente venía y nos robaba o la gente venía y hacía fraude dentro de ese techo. Estábamos en una tiendita todos. Ahora no, ahora estamos en las calles, estamos entregando, estamos recibiendo, estamos vendiendo, estamos cobrando. Tenemos 1000 formas de cobros remotos, tenemos 1000 formas de compras remotas. Ya no es todo bajo un techo, entonces tenemos que tener la habilidad de diversificar también nuestras investigaciones. Súper claro. A ver, es bueno escucharlo de tu voz. Después vamos a tener que contarle a todos que no hay nada que hayamos charlado antes, porque mi equipo de trabajo me escucha permanentemente hablar sobre nosotros tenemos que dejar de lado la todología, que es querer saber todo de todo y empezar a tener especialistas, como bien lo has mencionado, para realmente poder ser asertivos, para poder ir tan rápido como hoy la digitalización va o el e-commerce van. En las tiendas o teníamos más tiempo, teníamos más cancha o teníamos más ojos. Ahora van mutando mucho más rápido también las formas de cometer algún ilícito, algún fraude en donde nosotros tenemos que actuar. Y todo está de la mano. Vos hablabas de conocer los procesos. Y
Cuando hablamos de equipos de seguridad corporativa, desde mi punto de vista, tiene que ser con un concepto integral. Lo hemos hablado muchas veces, que a mí siempre me desespera el hecho de que no lo veamos, que veamos todo por silos. Si hablamos de seguridad integral, hay una parte de prevención de esas pérdidas que tiene que ser el especialista en el caso de mi trabajo actual y demás, en cómo son los procesos logísticos. Si yo no conozco el proceso logístico y solamente me quedo con la teoría de la seguridad, me estoy perdiendo más de la mitad de la historia. Si yo conozco el proceso y puedo tratar de llevar y hacer coincidir que el proceso físico y el proceso digital vayan de la mano, claramente voy a poder identificar más rápido algún patrón común de comportamiento que amerite que yo investigue proactivamente o algún outlier que me genere ese red flag que dispara la investigación. Qué bueno escucharlo de tu lado. Y con esto de mi gran pelea de la táctica a la práctica, de estudiar mucho, pero no quedarse solamente con el pensamiento de que un libro, una certificación te va a dar la solución a las cosas reales, me gustaría que vayamos a algún caso que vos nos puedas contar, alguna anécdota, claramente cuidando la confidencialidad de la marca, de las personas y de la investigación en sí, pero si podés compartir un caso que haya sido para vos un verdadero rompecabezas, un escenario donde la hipótesis inicial apuntaba para un lado, pero a medida que ibas avanzando con la investigación, iba revelando algo totalmente distinto. ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué aprendiste de ese giro inesperado? Bueno, y la verdad son muchos, tengo más de 26 años en este rubro de las investigaciones, te puedo hablar de muchísimos casos donde todo indicaba, y incluso lo menciono en mis cursos, olía a pato, caminaba como pato y hacía cuacuá. Pero cuando empezamos a hablar, cuando empezamos ahora sí que a hacer el proceso de la investigación, nos lleva a la primera respuesta que te daba, mantener las etapas. Empezamos a darnos cuenta de cosas que estaban completamente fuera del radar, que estaban incluso personas que estaban siendo apoyo del proceso de investigación, eran las personas que estaban siendo involucradas. Tener la habilidad y es que volvemos a los primeros tres partes, de no ir sesgado a favor o en contra de nadie. Para mí tal vez es un poco más sencillo porque soy externo, porque pues las empresas me contratan para ir a resolver una situación y yo no conozco más que probablemente la persona de legal o de compliance, que es el que me lleva y me da pues las bases de la información. Tiende a complicarse cuando estamos dentro o en in-house o en investigaciones dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque ya tenemos ciertas características de las personas con las que trabajamos, ya creemos que este es bueno, ya pensamos que este tiene 20 años de trabajar en la empresa y que nunca le va a hacer daño a la empresa, o este que viene con un año y ha hecho las cosas muy bien por un año, tampoco le va a... Es el que está denunciando y cometemos ese error porque pensamos que el denunciante nunca ha hecho nada malo, que al contrario son nuestros ojos en la operación. Y el tener esa ceguera de taller nos puede llevar a tomar más decisiones. En este caso, recuerdo que era una denuncia de fraude con proveedores, donde pedían comisión a los proveedores, o pedían dinero a los proveedores, y el denunciante era el director de compras. Esta persona fue el que levantó la mano, el que fue con auditoría con compliance, y ahí es donde pues, nos empiezan a contactar, porque pues el mismo proceso de la auditoría empieza a arrojar que en efecto habían malas prácticas de parte de algunos compradores. Cuando empezamos a hablar con proveedores, porque ni siquiera nos fuimos directo a la empresa, nos fuimos con los proveedores, empezamos a ver las estadísticas de compra, quienes habían mejorado, quienes habían obtenido nuevos contratos, quienes habían obtenido más o menos negocio. Vamos a hablar con ellos y empezamos a identificar pues una variante que nos iba indicando que, pues sí, en efecto, estos 3-4 compradores lo estaban haciendo, pero los 3-4 compradores habían estado con esta persona que ahora era el jefe, pues en una rama de compras por muchos años. Entonces, lo que nos llevaba a pensar que
pues si estos 3, 4 lo están haciendo, ¿por qué este, que es el quinto, dejó de hacerlo? ¿Por qué no lo podría estar haciendo? Cuando empezamos a hablar de esta persona, se destapó el triple de lo que se había reportado inicialmente, porque obviamente tener un nivel mucho más alto en la jerarquía, pues obviamente tenía más control de los procesos y sabía más de quiénes iban a ser los asignados. Nunca se tomó en cuenta, nunca se vio desde un principio en la empresa que esta persona podía estar involucrada, incluso se me había limitado dentro de la investigación hablar con esta persona, porque me decían es que no es posible, no puede ser, él es el que nos está dando toda la información, él es el que nos está ayudando. Tuvimos que hacer prácticamente una pausa en la investigación, hacer un reporte detallado de por qué pensábamos que esta persona podía ser, prácticamente perder un día de investigación para explicarle a la empresa qué era lo que estábamos encontrando y qué era lo que estábamos viendo, para que nos autorizara a continuar la investigación e involucrar a esta persona. Entonces, nunca o no deberíamos de tener pues un camino marcado, sí, que sabemos dónde queremos llegar, que es a resolver la denuncia, la situación, la pérdida, el faltante, la variante, la situación que se nos ha reportado, pero tenemos que siempre tener la mente abierta y hablar con otras personas. No sé si recuerdas en los cursos en los que hemos participado, siempre les digo, háblenlo con alguien más, explíquenselo a alguien más, explíquenselo a su jefe, cómo va el caso, porque a la hora que yo tengo que explicarlo, lo tengo que saber tanto, y esa persona que no sabe del caso, pues te va a tirar 2 o 3 preguntas que puede ser que nos ayuden a abrir esa ceguera de taller o esa luz al final del túnel. Súper claro, acá me acuerdo de una de las primeras investigaciones posteriores a la capacitación de entrevistas que vos me habías dado hace muchos años atrás, que súper contento te llamé para decirte voy por este lado, estoy yendo acá, descubrí todo esto y tu primera palabra fue es el 10% de lo que realmente debe haber, lo cual me llevó a repensar un poco si no me estaba sesgando en que ya estaba alcanzando el objetivo, en que tenía que profundizar la investigación, ir más allá de lo que inicialmente yo estaba pensando, en trabajar en esta cadena de, ante alguna sospecha, bueno, listar algunos indicios, esos indicios transformarlos en evidencia, y la evidencia sí que nos permite hacer conclusiones y no saltarnos esos pasos. Creo que a lo largo del camino ese 10% que me dijiste que había encontrado, que termina siendo, hasta por ahí fuiste muy, muy benévolo conmigo, me dio la pauta de que había mucho por profundizar en esto, en el mundo de la investigación, y una de las metodologías para obtener la verdad, que es lo que estamos buscando, se basa en realizar buenas entrevistas, que entiendo que la mayoría a ver, debe ser entre el 90 y el 100% de las grandes empresas que seguramente nos van a escuchar en este podcast han tenido alguna capacitación con vos en ese aspecto. Así que de mi lado, además de lección aprendida a través del caso que vos contaste, adiciono un poco esto de ir a hablar con otra persona, ir a buscar otro punto de vista, porque seguramente hay algo más que no estamos nosotros viendo. Yendo un poquitito ya, y para no quitarte mucho más tiempo, pero siempre lo que buscamos en este espacio también es hablarle a las personas, ya sean jóvenes o personas grandes que recién se están incorporando a nuestro mundo, dejarles algunos conceptos buenos, y hablando de las habilidades para el futuro. Creo que el investigador corporativo del pasado dependía mucho del trabajo, como vos lo dijiste, de campo físico. El de hoy necesita entender datos, necesita entender algoritmos, necesita conocer y entender de ciberseguridad. ¿Cuál sería tu mensaje para los profesionales que quieren especializarse en investigaciones corporativas en grandes corporaciones o en corporaciones, proyectos personales que tengan? ¿Cuáles son esas habilidades críticas que deben desarrollar hoy en día? Tocayo, yo creo que lo primero es estar seguros o saber que no lo sabemos todo. Yo creo que esa parte es importantísima. Al momento en el que pienses que ya lo sabes todo, es hora de jubilarte o de buscar otra carrera. Y el aprendizaje
Y a lo mejor aquí esta parte suena como, pues es que Juan vende cursos y pues quiere que vayamos a sus cursos. No quiero que suene de esa manera, pero el mantenerte actualizado con técnicas, con metodologías, con todo lo que la ciberseguridad, con todo lo que la inteligencia artificial ahorita nos ayuda, toda esa parte es sumamente importante. No nos podemos quedar con lo que me resultó hace 2 años, porque sí, en su momento me resultaba, pero probablemente ya, si estamos hablando de hace 2 años, probablemente ya algunas de esas herramientas ya pasaron de moda, ya no son aplicables, ya hemos tenido cosas nuevas en el área de trabajo. Entonces, la constante capacitación, leer y tener la habilidad de poder lo que leo pasarlo a la práctica. Busquemos capacitaciones, cursos que sean aplicables, no esas semanas sentado leyendo o aprendiendo, haciendo exámenes que cuando ya lo queremos poner en práctica, pues si no le pongo la coma ya no funciona, si no le pongo el punto ya no funciona. Yo creo que en nuestro mundo hoy lo que aprendemos tenemos que saberlo aplicar y poderlo aplicar. Y esa parte para mí es sumamente importante. Entonces, no dejar de aprender, seguir estudiando, seguir capacitándonos. Hablamos de ser específicos o ser especialistas en áreas. Sí, en mi caso, tengo en la empresa 5 áreas distintas, pues voy a segmentarlo y voy a especializarme este semestre en esta área, ya que logro tal vez no conocerla al 100%, pero tener un alto porcentaje de conocimiento. Déjame el próximo semestre hacer un cambio y pasarme a la otra área, para ir tratando de cubrir todas las áreas. Yo no espero que la gente sea Bugs Bunny, que lo sabe todo y que lo conoce todo en la empresa, pero sí tener esa curiosidad de aprender y desarrollarte es necesario. Mantenerse curiosos, la verdad metodológica por encima de los sesgos, grandes lecciones que nos deja mi tocayo Juan Francisco Valverde. Para cerrar el episodio de hoy, a toda nuestra audiencia, recuerden que la integridad es el activo más valioso que cualquier organización y que cualquier persona puede llegar a tener. Gracias por acompañarnos, nos vemos pronto en una próxima entrega. Red de Profesionales de Seguridad, Riesgo Conectado.